Amigos de BPI TV, Manuel Fajardo de Caracas, Venezuela, para llevarles a ustedes parte de la crisis humanitaria, no solamente en el tema de medicina, sino también de los trabajadores de hospitales y clínicas. Justamente vamos a conversar con Mauro Zambrano, quien es integrante del Sindicato Nacional de Trabajadores de Hospitales y Clínicas. Ustedes exigen que se discuta la contratación colectiva, ya está vencida. ¿Cuál es la situación de los trabajadores de los hospitales y las clínicas acá en Venezuela en cuanto a su salario y, por supuesto, a los insumos con los cuales tienen que trabajar? Sí, bueno, de verdad que es lamentable que el ministro Luis López y lo que es el Ministerio del Trabajo no hayan llamado, ya que se introdujeron los proyectos de contrato colectivo correspondientes y hasta ahora no ha habido respuesta. Es por ello que nosotros estamos de hospital en hospital haciendo asamblea para, bueno, luego determinar acciones para exigir pues que se haga la firma del contrato. Y te pongo un ejemplo claro, por lo menos ahorita con los útiles escolares, a nosotros nos dan solo 400 bolívares, o sea, 4 billetes de 100, cuando en un promedio de por lo menos un cuaderno cuesta 14.000 bolívares. Una borra cuesta 1.000 bolívares, o sea, no, es menos que una borra lo que nos dan. Es decir, y cuando vemos que esto sobrepasa y hay que comprar todos los insumos para que nuestros hijos vayan a estudiar, eso sobrepasa 800.000 bolívares. Entonces, aquí en Venezuela es triste y lamentable porque nosotros debemos contentarnos porque nuestros hijos van a clase para que aprendan. No vemos, nos ponemos tristes porque no hayamos cómo comprar para que ellos vayan dignamente, por lo menos un par de zapatos, 150.000 bolívares de lo más barato, que no le dura todo el año. Entonces, esas son cosas que nosotros venimos reclamando. También la prima por hijo. La prima por hijo son 150 bolívares. O sea, eso no nos alcanza para nada, eso es mensual. Y un pasaje y un trabajador te gasta un promedio de 20.000 bolívares solo en pasaje nada más mensual. Entonces, también los servicios funerarios nos dan 3.000 bolívares y un servicio aproximadamente aquí en Venezuela cuesta 1.240.000 bolívares. Es decir, que aquí un trabajador fallece por cualquier enfermedad y no tiene tampoco cómo pagar el velatorio. Pues entonces es una situación grave que nosotros venimos denunciando y es por ello que, bueno, le hacemos un llamado al ministro Luis López y al Ministerio del Trabajo a que llamen a todas las federaciones para que se discuta pues el contrato colectivo. Fíjate, él dio unas declaraciones hace poco que en 15 días iba a discutir la contratación colectiva o que ya la iba a firmar. Nosotros no sabemos por qué él dice eso, porque no ha llamado a las federaciones correspondientes para que se discute el contrato y, bueno, no puede firmar un contrato a espaldas de los trabajadores. Los trabajadores tienen que conocer ese contrato porque ¿cómo van a firmar un contrato si no saben? Ponte tú que aumenten un 100% de la cláusula. Ajá, serían 1.000 bolívares. O sea, tienen que ser contratos que se tengan acorde a la realidad del país. El proyecto que ustedes están presentando, ¿qué contempla este proyecto Es que el proyecto se introdujo hace 2 años. Ya nosotros, ya eso está totalmente desfasado también, porque se lo ha tragado la inflación. Es por ello que nosotros llamamos a que se sienten, a que se haga una mesa para, bueno, efectivamente ver allí que se ponga lo que es acorde al país. No puede... Es decir, desde hace 2 años no llaman a ninguna... o sea, ¿el contrato colectivo tiene 2 años vencido? No, el contrato colectivo tiene 5 años vencido. Tiene 5 años sin discutirse. Tiene 3 años vencido aproximadamente, que es el año 2015. Bueno, nosotros... hemos hecho la diligencia correspondiente, pero ellos no han llamado. También aunado a esto... nosotros vemos de verdad con mucha preocupación que los hospitales nosotros, por ejemplo, aquí en Caracas funcionan 2 equipos nada más de radioterapia. Los rayos X, todo tienes que el paciente tomarle una foto a la imagen porque no hay cómo imprimir el rayos X. Cuando vamos a las áreas de los trabajadores, totalmente paupérrimas, las salas de descanso de verdad que no están en condiciones para que el trabajador descanse, pues para el trabajador nocturno. En nuestras áreas laborales totalmente abandonadas porque no nos cumplen, pues no nos dan los insumos necesarios para nosotros prestar el servicio como queremos prestarlo, porque nosotros los trabajadores lo único que le estamos exigiendo al gobierno es para trabajar. Las personas en los hospitales tienen que llevar sus insumos, tienen que llevar absolutamente todo para poder ser atendidos. Claro, bueno, o la gran mayoría. Yo creo que hasta más del 90%, eso depende con cuál patología vaya el paciente. Por ejemplo, los quirófanos, en este caso en el hospital universitario, de 12 quirófanos solo funcionan 3. Y cuando vamos en los distintos hospitales es casi el mismo porcentaje. Entonces,
También las camas de terapia intensiva. Aquí para conseguir una cama de terapia intensiva, bueno, el paciente también sufre mucho porque tiene que ser ruleteado del hospital Algodonal, el Algodonal al Vargas y así sucesivamente hasta que encuentra un acceso. Y no solo eso, que cuando encuentre el acceso, el familiar tiene que tener por lo menos 100.000, 200.000 bolívares diarios para poder cubrir las medicinas que le piden, en este caso al paciente, porque no hay, por ejemplo, para hacer los estudios correspondientes en los hospitales y tienen que hacerlo en las clínicas. Entonces esto nosotros lo hemos venido denunciando y es por ello que, bueno, anunciamos el día de hoy que vamos a ir a todos los hospitales y a los ambulatorios a asamblea para luego determinar acciones que vamos a seguir, que las anunciaremos pronto. Palabras de Mauro Zambrano, quien es integrante del sindicato de hospitales y clínicas. También está acá Pablo Zambrano, que es secretario general de FETRASalud. Llegaron unos medicamentos, quisiera comenzar por ahí. Llegaron unos medicamentos al puerto de La Guaira. ¿Qué conoce usted de esos medicamentos? Porque dicen desde el viceministerio, del ministerio del área correspondiente, que van a ser distribuidos equitativamente a los distintos centros del Sistema Público Nacional de Salud. ¿Qué sabe usted de esos medicamentos? Y por supuesto también esta misma situación laboral. ¿Cómo están las clínicas? ¿Cómo están los hospitales? Bueno, sí, sobre los medicamentos, por supuesto sabemos que llegó una gran cantidad. Por supuesto, cuando se sacan las cuentas, la cantidad de personas o pacientes que pudieran necesitarlo, si eso no tiene continuidad y una política clara, a la final va a ser un paño de agua caliente. Entonces necesariamente nosotros lo que le pedimos al gobierno, porque la escasez de medicamentos en el país está en un promedio de un 85%. Entonces lo que le pedimos nosotros al gobierno es que tiene que haber una política clara que conlleve que toda persona que necesite un medicamento de acuerdo a su patología, bueno, vaya a una farmacia y lo compre, porque la gente no es que está pidiendo que le regalen los medicamentos, la gente está pidiendo que se consigan. Y por supuesto que cuando vemos precios, son precios totalmente dolarizados. Ejemplo, el Losartán, que es un medicamento para los hipertensos, está en un promedio de unos 47.000 bolívares y eso, ese costo, por supuesto, le provoca a ese, sobre todo el adulto mayor, que es el que más lo necesita. Bueno, si gana 97.000 bolívares, porque la mayoría de los jubilados lo que ganan es eso, y tienen que pagar por el medicamento. Los 47 tienen que elegir entre comer y comprar el medicamento. Entonces, esa es la realidad. Por otro lado, nosotros venimos, por supuesto, sistemáticamente trabajando en pro de la defensa de los trabajadores, y cuando hablamos de los trabajadores, hoy en día nos hemos concentrado en la situación de nuestros más de 50.000 jubilados, que el 26 de abril del presente año, la ministra saliente, Antonieta Caporales, le firmó este punto de cuenta, con su respectiva imputación presupuestaria, donde le otorgó el beneficio del ticket de alimentación. A los días llegó el ministro Luis López, engavetó este punto de cuenta, no sabemos qué hizo los reales, y no le ha pagado su beneficio a nuestros adultos mayores. Nosotros exigimos y estamos exigiendo de que se cumpla. Se han hecho 5 reuniones en el Ministerio de Salud y las respuestas no han sido concretas. Siguen en un jueguito que si lo pagan, que si no, y los adultos mayores, cuando se van después de trabajar 40, 35, 30 años, bueno, se van con 97.000 bolívares en la actualidad. Entonces es una situación que, o sea, se manda a un trabajador que dio su vida en un centro de salud, lo mandan a la miseria. Ante este hecho, nosotros hemos decidido que el 9 de octubre realizaremos una movilización. Nos vamos a concentrar en la Plaza de la Moneda, detrás del Banco Central de Venezuela, al frente del Seguro Social. Estamos invitando a los trabajadores fijos, al personal jubilado de salud y, por supuesto, a todo el personal jubilado y todo aquel que tenga interés o tenga un abuelo en su casa, porque resulta que es una cuestión de nobleza. De ahí vamos a caminar ese 9 de octubre, la concentración comenzará a partir de las 8 de la mañana hasta la Defensoría del Pueblo, para exigirle al defensor del pueblo que le exija o obligue, como él quiera, al ministro de Salud para que cumpla con este punto de cuenta. Y por supuesto le diga al gobierno que tiene que darle un trato igualitario a todos los adultos mayores, porque la gran mayoría
de los jubilados de la administración pública gozan de este beneficio. Más del 50% gozan ya de este beneficio. Pongo de ejemplo los jubilados del IPASME, del CNE, de la CanTV, los mismos magistrados reciben jubilados el ticket de alimentación, los del Banco Central. Entonces, bueno, no son socialistas, pues, apliquen lo social como debe ser, no que sea de la boca para afuera, y tienen que darle al adulto mayor lo que le corresponde por derecho. ¿Por qué escogemos el 9 de octubre? Porque el 9 de octubre de 1944 comenzó el funcionamiento en Venezuela del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, o mejor dicho, de la Seguridad Social. Y resulta ser que ya no lo podemos celebrar, si no tenemos es que protestar, porque en Venezuela no hay seguridad social, y eso está más que demostrado. Nuestros adultos mayores lo que hacen es pasar trabajo, no tienen recreación. Los salarios que tienen son de hambre porque sabemos cuál es la situación que tenemos todos. Y por eso vamos a exigir ese día al gobierno que cumpla con sus compromisos. Nos concentraremos ese día, como lo dije ya, en la Plaza de la Moneda. Ya sabemos la situación de nuestros adultos mayores con el problema de los medicamentos, el problema del desabastecimiento. Da mucho dolor cuando uno va a una cola por ahí de una panadería o la cola donde venden un paquetico de harina pan, ve a nuestros abuelos haciendo esa cola. 300 personas y hay muchos que están de último. Entonces, necesariamente, la convocatoria es para ese día. Invitamos a todos a que nos acompañen. Vamos a defender a nuestros abuelos y a nuestros adultos mayores. Bien, palabras de Pablo Zambrano, quien es el secretario general de FETRASalud, también de Mauro Zambrano, hablando de la situación no solamente de los hospitales desde el punto de vista laboral, el tema de la contratación colectiva, sino también un retardo que hay en la asignación, según como lo había ya establecido la exministra Antonieta Caporales, sobre el tema de los jubilados, más de 50.000 jubilados de todo el Sistema Nacional Público de Salud, que no han recibido, por supuesto, la reivindicación salarial en cuanto a su jubilación. Por eso harán una movilización el próximo 9 de octubre hasta la Defensoría del Pueblo desde el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, todo esto para exigir la pronta respuesta por parte del Ejecutivo Nacional ante esta falla que hay, no solamente en la discusión del contrato colectivo de los trabajadores activos, sino también en lo que tiene que ver con la asignación de las pensiones y las jubilaciones a cada uno de los trabajadores del Sistema Público Nacional de Salud. Manuel Fajardo de Caracas, Venezuela, BPI TV.